La Biblia hace referencia a Melquisedec en solo 3 pasajes y lo describe como un personaje muy particular. Aunque no se sabe mucho de él, hay algo que se destaca cada vez que es mencionado, y es que bendice. En Génesis capítulo 14, versículos 19 y 20, leemos lo que sucedió cuando salió al encuentro de Abraham, y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Biblia de las Américas. Esta es la primera mención que hace la Biblia de Melquisedec. Él no solo bendijo a Abraham, sino que también bendijo a Dios en nombre de Abraham. En su posición de sumo sacerdote, él estaba en condiciones de poder hacer eso. De la misma manera, hoy en día, Jesús, nuestro sumo sacerdote, nos bendice y lleva nuestras oraciones, nuestras acciones de gracias y nuestra adoración y alabanza delante de la presencia de su Padre. Vamos a meditar nuevamente sobre este pasaje, considerando a la vez los versículos anteriores y posteriores para tener un panorama más completo. Leamos pues desde el versículo 17 hasta el 24. A su regreso, Abraham, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro al rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Ellos tomarán su parte. Biblia de las Américas. En esta historia encontramos dos reyes completamente opuestos entre sí. Por un lado estaba el rey de Salem y por el otro lado el rey de Sodoma. Uno representa el reino de Dios y el otro al reino del mundo. Nosotros estamos en este mundo y no podemos evitar su influencia negativa. Sin embargo, Dios nos enseña cómo vivir de acuerdo a su reino. Dicho de otra manera, aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a él. La Biblia nos enseña que no podemos servir a dos señores. Por tanto, vivimos de acuerdo al reino de Dios o de acuerdo al reino del mundo, pero nunca de acuerdo a ambos a la vez. Si en aquel entonces Melquisedec, quien estaba representando al reino de Dios, bendijo a Abraham en medio de las demandas del rey de Sodoma, hoy en día Jesús nos bendice en medio de las vicisitudes de este mundo, el cual se rige por la filosofía del rey de Sodoma. No debemos tener temor al observar que el mundo se pone cada vez más loco, pues Jesús, nuestro sumo sacerdote, actúa a nuestro favor. Ya en el tiempo de Abraham, Sodoma y Gomorra eran ciudades extremadamente pecaminosas. Una tradición rabínica expuesta en la Misná afirma que los pecados de Sodoma estaban relacionados, entre otras muchas atrocidades, que conducían al placer en base al dolor ajeno, con la ganancia y el apego excesivo a la propiedad y a las riquezas. Fuente de información: Wikipedia. Hoy en día no parece ser diferente, ¿verdad? Sin embargo, no debemos tener temor, aunque en el mundo vaya todo de mal en peor, pues a mayor oscuridad, tanto más habrá de brillar nuestra luz.
La Biblia dice que nosotros somos la luz de este mundo. No tenemos que intentar hacer brillar la luz de Cristo por medio de nuestro esfuerzo personal, sino que ésta habrá de manifestarse por sí sola debido a la bendición divina en nuestras vidas. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, leemos: Y el Señor dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Biblia de las Américas. Esto sucedió antes que Abraham tuviera ese encuentro con Melquisedec, del cual habíamos leído al comienzo. Podríamos decir que Melquisedec, cuando salió al encuentro de Abraham, lo hizo para efectivizar la promesa que él ya había recibido anteriormente de parte de Dios. De la misma manera es para nosotros hoy. Dios nos hizo muchas promesas de bendiciones en su palabra, y estas se hacen efectivas por medio de la obra de Cristo a nuestro favor. Apropiémonos de ellas porque nos pertenecen por derecho legal. Amén. Habíamos visto que Abraham se vio confrontado con dos diferentes reyes, uno que lo bendecía incondicionalmente y otro que intentaba sobornarlo con riquezas y bienes materiales. Aquí quedan desenmascaradas las mentiras del diablo. Él nos miente permanentemente porque es padre de mentira. Abraham no se dejó sobornar por las ofertas del rey de Sodoma para que él no se atribuyera el derecho de decir que le había enriquecido. Debemos entender que el diablo es capaz de conceder riquezas. No tenemos más que observar a todos aquellos personajes famosos del mundo de la música o del espectáculo, por ejemplo, para saber que esto es así. Sin embargo, él ofrece riquezas y fama a cambio de esclavitud, enfermedad, desdicha y muerte. Generalmente, cuanto más sucio y perverso sea un espectáculo, tanta más ganancia habrá de producir. Es muy triste observar que importantes torneos deportivos, por ejemplo, sean patrocinados por empresas o artistas que fomentan la depravación y los vicios. De allí, pues, es muy importante que nosotros, como padres o maestros, les enseñemos a nuestros niños y jóvenes los verdaderos valores y les indiquemos dónde les conviene poner su atención. El diablo nos quiere hacer creer que, como cristianos, tenemos que ser pobres y pasar necesidad. Esta es una de sus mentiras más grandes. Hay muchos creyentes que, a raíz de esa mentira diabólica, se sienten culpables si tienen ganancias que están por encima del nivel medio y que les permite vivir con mayor comodidad. En este pasaje que estamos considerando, podemos comprobar que es exactamente al revés de lo que el diablo nos quiere hacer creer. Es precisamente Jesús, nuestro sumo sacerdote y Rey de justicia y de paz, quien trae bienestar a nuestras vidas. Dios no desea que el ser humano viva en la pobreza ni pase necesidad. Sin embargo, no debe haber necesitado en medio de ti, porque el Señor te bendecirá con abundancia en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, para que tomes posesión de ella. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 15, versículo 4, versión Reina Valera actualizada 2015. Si bien en muchos lugares del mundo existe la justicia social, la cual ya era conocida en Israel, la manera más segura para salir de la pobreza es por medio de la educación. Todo aquel que aprende un oficio, que estudia para alcanzar un grado universitario, que tiene una formación profesional, etc., sale de la pobreza porque puede pararse sobre sus propios pies sin necesidad de depender de otros. El estudio de la palabra de Dios nos proporciona conocimiento y nos va formando para llevar
una vida digna y colmada de bendiciones. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, leemos en la versión Biblia de las Américas: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. El Evangelio produce bienestar. Jesús se despojó de todos sus atributos o riquezas celestiales para venir a la tierra. Dicho de otra manera, Él se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros llegáramos a ser ricos. Este término no solo habla de riquezas espirituales, sino de tener todo lo necesario y más que suficiente para nuestra vida terrenal. En todo lugar donde llega el Evangelio, la gente y la sociedad en general experimenta bienestar y mejora sus condiciones de vida. Esto es lo que han hecho y hacen hoy en día también los misioneros, que van a lugares remotos de la tierra llevando el Evangelio y enseñando y educando a la gente para que pueda salir de la pobreza. En este último tiempo, antes del regreso de Jesús a la tierra, Dios desea restaurar la verdad sobre el bienestar para y por medio de la iglesia. Lamentablemente, hay muchos creyentes que cuando oyen hablar de bienestar o prosperidad, lo interpretan como una difamación contra Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña claramente que el propósito divino es que tengamos más que lo suficiente para todas nuestras necesidades y para bendecir a otros que tienen menos que nosotros. La Biblia nos dice que Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, era rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. En Hebreos capítulo 7, versículo 2, leemos lo siguiente: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Reina Valera 1960. De acuerdo al diccionario bíblico Strong en hebreo, el término Shalom, Strong H 7965, no solo significa paz, sino también bienestar y prosperidad, entre otras cosas. El término Selam, Strong H 8001, el cual proviene del arameo, significa exactamente lo mismo y corresponde a Shalom. Y el término Shalem, Strong H 8003, que en español aparece como Salem, nombre anterior de Jerusalén, significa pacífico, entero, pleno, completo. Todas estas palabras, que pertenecen a la misma familia, están mencionadas de una u otra manera en relación a Melquisedec. Como dije anteriormente, aunque hay quienes creen que este era un ser humano normal y solamente un personaje tipológico simbólico que indicaba hacia la persona de Jesús, yo personalmente creo que fue una prefiguración de Jesús en el Antiguo Testamento. De una u otra manera, y dejando de lado las especulaciones sobre su identidad, las pocas veces que la Biblia hace mención a Melquisedec, lo hace en relación a la persona de Jesús. Jesús, la esencia misma del Evangelio, nos concede verdadera paz y bienestar duradero en todas y cada una de las áreas de nuestra vida aquí sobre la tierra. En Romanos capítulo 15, versículo 4, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Biblia de las Américas. Si bien muchos de los pasajes que consideramos una y otra vez en nuestras enseñanzas son tomados del Antiguo Testamento, estos nos sirven para aprender las profundidades de la palabra y crecer espiritualmente. Aunque ahora ya no estamos bajo la dispensación de la ley, determinados pasajes del Antiguo Testamento que indicaban hacia la persona de Jesús siguen teniendo una tremenda importancia para nuestro estudio personal de la palabra de Dios. En la primera enseñanza de esta serie habíamos considerado las semejanzas entre Melquisedec y Jesús en cuanto a su reinado y sacerdocio, tal como Pablo lo describe en Hebreos capítulo 7. Yo personalmente creo que él fue el autor de la carta a los Hebreos. Vamos a leer ahora los versículos 4 al 8 para considerar la comparación entre el sacerdocio de Melquisedec y el levítico en relación al diezmo. Miren pues cuán grande fue aquel, o sea Melquisedec, a quien aún el patriarca
Abraham le dio los diezmos del botín. Ciertamente aquellos descendientes de Leví que han recibido el sacerdocio tienen, según la ley, mandamiento de recibir los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Indiscutiblemente, el que es menor es bendecido por el mayor. Aquí hombres que mueren reciben los diezmos, mientras que allí los recibe aquel acerca de quien se ha dado testimonio de que vive. Reina Valera actualizada 2015. De acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, el diezmo no es un invento humano, sino algo diseñado por Dios. Bajo la ley o el sacerdocio levítico era una obligación, mientras que ahora bajo la gracia o pacto incondicional es algo completamente voluntario. Como digo siempre, dar el diezmo es solo para aquellos que tienen la revelación de la bendición que este acto conlleva en sí mismo. De lo contrario, mejor no darlo. Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, reconociendo su superioridad. Él lo hizo voluntariamente y antes de que existiera la ley. Como habíamos visto en el relato de Génesis capítulo 14, Abraham estuvo confrontado a dos diferentes reyes con actitudes diferentes también. Abraham no quiso aceptar el soborno del rey de Sodoma para que no tuviera que decir que él le había enriquecido. Abraham reconoció la superioridad de Melquisedec, éste le bendijo y le entregó el diezmo del botín. Es interesante notar el significado de las palabras hebreas que tienen que ver con diezmo y riqueza. De acuerdo al diccionario bíblico Strong, la palabra azar, Strong H6240, indica el número 10 o décimo. El término azar, Strong H6238, que procede de la misma raíz etimológica, significa enriquecerse, enriquecer o prosperar. Por otra parte, la palabra hebrea que en español se traduce como diezmo es el término maaser, Strong H4643, y significa diezmo, décima parte. Lo interesante es que estas tres palabras se escriben con las tres mismas letras, aunque con diferente entonación. En el caso de maaser, además de esas tres letras, tiene el agregado de la letra mem al comienzo. En resumidas cuentas, las palabras diezmo y riqueza o bienestar están estrechamente ligadas entre sí. Aquí encontramos la relación entre el rey de Salem que bendijo a Abraham y el diezmo que él entregó como respuesta de agradecimiento. Todos aquellos que piensan que, como hijos de Dios, tienen que vivir en la pobreza, se van a quedar boquiabiertos cuando lleguen al cielo y vean las riquezas divinas. Es imposible que un Dios creador de todos los tesoros existentes, que nos presenta una nueva Jerusalén con calles de oro y puertas de perlas, que nos habla de la cantidad de piedras preciosas que habrá allí, desee que sus hijos vivan en la miseria y pasen necesidad. Sería absurdo, ¿verdad? Mientras estudiaba la palabra en relación a este mensaje, el Señor me mostró algo muy interesante, lo cual yo no había visto antes. En el pasaje de Génesis capítulo 14, habíamos leído que Abraham dio los diezmos después que había sido bendecido por Melquisedec. Como ya habíamos visto, aquí todavía no existía la ley. Abraham los dio voluntariamente en señal de agradecimiento y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Biblia de las Américas. En el pasaje correlativo de Hebreos 7, en el versículo 6, este suceso está descrito en otro orden, pero aquel cuya genealogía no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Biblia de las Américas. Yo observo aquí que lo podríamos denominar un circuito de bendición. Damos porque hemos sido bendecidos y recibimos más bendición por haber dado. Dios no necesita nuestro dinero. Él es el creador del cielo y de la tierra. Además, vivimos bajo el pacto de la gracia y no estamos obligados a dar el diezmo. Sin embargo, cuando lo hacemos en forma totalmente voluntaria y a consecuencia de que ya hemos sido bendecidos,
volvemos a recibir más bendición. Dios bendice a todos sus hijos en forma incondicional a causa de la obra de Cristo e independientemente si dan el diezmo o no. Él no necesita nuestro dinero y no podemos comprar sus bendiciones. Así y todo, las finanzas son necesarias para extender su reino. Es interesante notar también que Abraham, inmediatamente después del encuentro con Melquisedec, en donde le entregó los diezmos del botín, recibió más promesas de bendición. En Génesis capítulo 15, versículo 1, leemos: Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Biblia de las Américas. No debemos tener temor a la escasez, porque el Señor es nuestro proveedor. No hablo del tema de las finanzas, que incluyen las ofrendas y los diezmos, porque la caja de la iglesia tenga escasez, ni porque yo tenga necesidad, ya que no dependo de eso, ni mucho menos con el propósito de manipular a alguien. Simplemente lo hago porque es una bendición para todos nosotros. Cuando aprendemos a dar algo de lo mucho que hemos recibido en forma voluntaria y sin ningún tipo de compromiso, y como consecuencia de haber reconocido la grandeza de un Dios bueno y proveedor, somos grandemente bendecidos y entramos en el circuito de bendición divino. Jesús es la ofrenda divina para la redención, y si Dios dio a su propio Hijo para salvarnos eternamente, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que necesitamos para nuestra vida sobre la tierra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Romanos capítulo 8, versículo 32, versión Nueva Traducción Viviente. Tenemos un Dios maravilloso. Él es nuestro proveedor. Amén.